ese acuerdo internacional es fijar los mínimos entendiendo siempre que los procesos de derechos humanos son procesos. Y efectivamente al año 48 la comunidad internacional hace una reflexión después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial en entender de que hay que fijar unos mínimos en el derecho, recomendaciones, pero que en definitiva apuntan a un tema central que es el hombre y su dignidad. Quiero señalar que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, lo que estamos hablando, y más de algún autor así lo ha sostenido, estamos hablando de la historia moral del hombre, de la historia moral del hombre. De eso estamos hablando, de esos bienes que en definitiva durante este largo caminar del hombre en su muchas veces no solamente estaban conculcados, sino que en el inconsciente y en la memoria cultural simplemente eran ignorados, ni siquiera reconocidos. De tal manera que importante esa reflexión de los estudiantes en relación a esta invocación. Quiero señalarle que el tema al cual nos han invitado sobre la paz, democracia y derechos humanos, obviamente que tiene una vastedad que trasciende el tiempo que vamos a poder intervenir de acuerdo a este programa. Pero quiero señalarlo y lo hablo desde Chile. La reflexión de los derechos humanos en Chile tiene que partir a partir del dolor. Cuando al año 1973 en este país hay un golpe militar y se instaura una dictadura militar de Pinochet, efectivamente este país por primera vez no hace una invocación romántica de los derechos humanos, sino que en definitiva asume el dolor de una conculcación permanente y severa desde el mismo Estado y desde los organismos del Estado. Características propias de las dictaduras, no solamente de nuestro país, sino principalmente de cualquier dictadura, que uno de los elementos definitorios es la violación sistemática de los derechos humanos. En nuestro país ahí adquiere esta real dimensión de lo que es hablar de los derechos humanos. Al año 90, cuando triunfa una coalición de partidos que luchaban por la democracia, la concertación y con la llegada del presidente Patricio Aylwin, efectivamente hay un desafío de Estado, de país, de nación, de cómo acercarnos a este proceso de recomponer el alma de un país a través efectivamente de la plena y real vigencia de los derechos humanos de sus instituciones y principalmente quiero señalar de que el ciudadano entienda de que el tema de la dignidad no es una invocación romántica, sino que es una realidad y los derechos humanos es una manera de acercarnos a esa dignidad. Efectivamente sortearon todos los problemas que cualquier retorno de una dictadura a la democracia se tiene que hacer desde el punto de vista de buscar la verdad, la memoria histórica, la justicia, incorporar, modificar textos constitucionales y normativos. Efectivamente hay un progreso significativo en materia de derechos humanos y aparece ciertamente un desarrollo sostenido de aquello. Pero también debemos de decir que con la misma transparencia, en los que se llaman informes, ¿no es cierto?, o exámenes periódicos universal de la Comisión de Derechos Humanos Internacional, efectivamente el último del año 2009, hay recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué dice relación? Y quiero subrayar porque son 77 recomendaciones. Quiero subrayar tal vez la más importante. Uno, todavía el tema de la justicia militar, que todavía conoce causas donde participan civiles, no solamente el régimen clásico para una justicia militar donde existiere, que en definitiva es un tratamiento para los iguales, para los militares, con sus lógicas y en situación de guerra principalmente. Sin embargo, recomendación en ese sentido. Recomendación en una situación que nos conmovió como país hace muy pocos días atrás.
una huelga de más de 75 días. ¿De quiénes? De un pueblo originario de nuestro país como el pueblo mapuche. Y eso significaba de que todavía, si bien ahora a raíz de ese hecho, de esta movilidad del pueblo mapuche, efectivamente logran de que en definitiva hay una modificación constitucional para el reconocimiento como pueblo, que es el cumplimiento a una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, la resolución 169 sobre el reconocimiento a los pueblos originarios. Hay un camino por recorrer sobre ello. Tercero, hay una recomendación que se ha hecho sistemáticamente a nuestro país, que tiene que ver con la existencia de organismos de derechos humanos nacionales, que en definitiva no solamente se reciba lo que el derecho internacional, ¿no es cierto?, nos acompaña, la elaboración doctrinaria que tiene el derecho internacional en esta materia, las resoluciones, convenciones o tratados que hay en el marco internacional, sino que principalmente que eso no sea solo la invocación, sino que sea una realidad para el ciudadano en cada país donde existiere. Y en concreto, hay una deuda todavía en nuestro país en materia de derechos humanos, que es la creación de los defensores del pueblo, del ciudadano o ombudsman, institución que efectivamente acerca a esa invocación del derecho humano como una realidad concreta. Y quiero señalarle que es algo común en América Latina, no solamente en nuestro país, de que hay un elemento que no solamente está en la normativa del derecho, sino que tiene que haber un tema con moral y política. Es el tema de la pobreza. Es el tema de la pobreza y con ello, obviamente, la discriminación, obviamente la desigualdad. ¿Y eso qué significa? Significa destruir el primer enunciado de la Carta Esencial de los Derechos Humanos, como es la Declaración del año 48, que es la dignidad de las personas. Efectivamente, todos son libres. Efectivamente, en nuestro continente, afortunadamente, terminó el periodo de la dictadura en esta América Latina. Pero válgame Dios de que en definitiva la pobreza es una manera, es un flagelo muy fuerte moralmente frente al tema de los derechos humanos. Y quiero señalarle que hoy día, afortunadamente, en una mirada, digamos, donde tiene que ver mucho la comunidad internacional, donde tiene que ver mucho las Naciones Unidas, en esta cultura de los derechos humanos, efectivamente hoy día se incorpora al elemento, concepto de democracia, que no hay democracia si no hay plena vigencia absoluta de los derechos humanos. Y eso es muy importante, porque de alguna manera, durante algún tiempo, la palabra democracia muchas veces se asimilaba a un gesto del derecho político de elegir o ser elegido. Es decir, estaríamos más en presencia de una votocracia, pero no de una democracia. Creo que hoy día en la cultura política latinoamericana el tema de los derechos humanos adquiere una real dimensión y es un proceso que va avanzando. Y el tema de la paz. Obviamente, y creo que ya todos compartimos, que la paz no es la definición de ausencia de guerra. La paz, en definitiva, es cuando el hombre se encuentra con su dignidad y es posible entender que su historia es una historia de felicidad. Ahí hay paz social. ¿Y por qué digo la pobreza como un factor que hoy día distorsiona, disminuye, perjudica la plena vigencia de los derechos humanos? Es porque la pobreza, en definitiva, es la expresión de una dictadura del que tiene sobre el que no tiene. Y lo peor de todo, que desde esa mirada se crea una subcultura. Y efectivamente América Latina hoy día
para encontrarse con el tema de los derechos humanos, necesariamente tiene que encontrarse con una transformación a esos sistemas que producen mucha riqueza para pequeñas minorías.